En esta lección vamos a hablar sobre explotación de aguas. En una primera parte hablaremos sobre aguas superficiales y en una segunda parte hablaremos sobre aguas subterráneas. Lo primero que tenemos que hacer es definir el problema que vamos a tratar. La forma más sencilla de obtener agua, y en este caso concreto hemos de tener en cuenta que el agua es un recurso natural muy importante para cualquier sociedad, es tomarla directamente de la superficie, bien sea de un río o de un lago. Un río es como se presenta en la figura, un elemento lineal donde el agua se va moviendo con una cierta velocidad y donde puede ser más sencillo o más complicado extraer el agua en función de las condiciones hidráulicas de ese río. Un lago, por el contrario, es un elemento que almacena agua, donde el agua está prácticamente en reposo y donde suele ser más sencillo extraer el agua. En cualquier caso, las aguas superficiales, en estado natural, tienen una cierta variabilidad que puede no hacerlas aptas para satisfacer la demanda durante ciertos periodos de tiempo. Un ejemplo podría ser el que muestro en la figura, el río Pas en una crecida, ¿de acuerdo? Donde vemos que hay una grandísima cantidad de agua, es decir, habría muchísimo recurso, aunque el acceso al mismo podría no ser sencillo, ya que el agua baja con mucha fuerza y podría pues tanto dañar elementos como a las personas que intentasen explotar el recurso. Y en la siguiente diapositiva vemos el mismo río en estiaje, ¿de acuerdo? Donde vemos que es mucho más sencillo explotar el recurso, el agua baja con mucha menos fuerza, pero también en mucha menos cantidad, ¿de acuerdo? Lo cual va a complicar la explotación de ese recurso. Esta variabilidad hace que la explotación de las aguas superficiales en estado natural pueda no ser suficiente para satisfacer las demandas y por lo tanto requiera de actuaciones adicionales a la simple extracción del agua del río o del lago. Es decir, puede que sea necesario regular los caudales para poder explotar adecuadamente ese recurso natural. Vamos a hablar entonces ahora de regulación de caudales. La regulación de caudales es la acción de cambiar el régimen natural de caudales de un curso de agua mediante la extracción de la misma para satisfacer distintos usos humanos. En países poco desarrollados, con abundancia de recursos hídricos, demandas pequeñas y con poca variabilidad del recurso agua disponible, la regulación puede llevarse a cabo mediante la explotación directa de los recursos superficiales. Y a esta práctica se le denomina regulación natural. Es decir, que lo que antes decíamos que era un problema o que podía ser un problema, en algunos lugares no lo es y entonces no tienen que construir ningún tipo de infraestructura ni que modificar el régimen natural. Explotan la fuente de agua, el río o el lago, sin hacer más que extraerla y por lo tanto es lo que llamamos regulación natural. Sin embargo, en muchos lugares estas condiciones no se satisfacen, es decir, la variabilidad haría imposible una explotación por la vía de la regulación natural. Y en estos casos requieren la construcción de obras hidráulicas, presas, para la generación de depósitos de agua, que vamos a llamar embalses, que sirven principalmente para controlar la variabilidad natural de los cursos de agua y adaptarlas a las demandas. Esta práctica recibe el nombre de regulación artificial, como contrapunto a la regulación natural que veíamos anteriormente. Es importantísimo destacar que en ningún caso un embalse va a aumentar la cantidad de agua disponible, tan solo permite distribuirla en el tiempo. Por lo tanto, es muy importante asegurar que la cuenca en estudio es capaz de satisfacer las necesidades requeridas. Un embalse no crea agua. Un embalse es como una cuenta de ahorro. Nos va a servir para almacenar el agua que nos sobra en unos momentos y extraerla cuando no tengamos agua suficiente en otros. Pero no se va a crear agua nueva por el hecho de construir un embalse. Las presas, bueno, entiendo que todos conocéis presas, os voy a poner algunos ejemplos para que veáis, son elementos, como el que estáis viendo en la figura, que sirven de barrera y que impiden que el agua se marche de nuestro embalse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no son más que un cierre de un determinado elemento que es el embalse. Pueden ser de distintos tipos. La que vimos anteriormente era una presa de bóveda. Normalmente las presas de bóveda tienen doble curvatura, es decir, tienen curvatura tanto lateral como vertical. Si solo la tuviesen lateral y verticalmente fuesen verticales, se llamarían presas de arco. Ahora en la figura lo que estáis viendo es una presa de gravedad, son presas más sencillas de construir normalmente que mantienen su función principalmente debido al peso.
La forma, como veis, pues es básicamente un muro con un par de taludes y mantiene su función gracias al peso. Presas las hay de muchísimos tamaños. Las que hemos mostrado son grandes presas, pero puede haber presas pequeñas, como la que estoy mostrando en la figura, que son normalmente denominadas azudes y que sirven, bueno, pues también para crear pequeños depósitos para distintos usos. No tienen todos por qué ser necesariamente de regulación. De hecho, como veremos, las presas pues, pueden tener distintas funciones. Una de ellas es la de regulación, pero también puede ser laminación de avenidas para reducir los impactos de inundaciones, etcétera, etcétera. Mediante la construcción de las presas conseguimos crear embalses como el de la figura. Un embalse no es más que una cantidad de agua almacenada en el territorio. Obviamente los embalses afectan a una grandísima área y por lo tanto a nivel infraestructura principalmente se constituyen a través de la presa. El resto de lo que sería el embalse es terreno natural, por lo tanto a la hora de construir un embalse hemos de hacerlo en zonas en donde los propios materiales proporcionen la impermeabilidad suficiente para asegurar que el agua no se infiltre y la perdamos por infiltración, lo cual haría total y absolutamente absurdo la construcción de la presa y del embalse en primera aproximación. Otro tipo de embalses son las balsas de riego. Son mucho más pequeñas, normalmente llevan una impermeabilización específica con geotextiles y se utilizan en aquellas zonas en las cuales necesitamos agua, pero no tenemos unas características en el terreno que nos permitan pues, la creación de embalses, porque el terreno pueda ser muy pendiente, porque no tengamos la extensión suficiente, porque sea muy encajonado, etcétera, etcétera. Su función es exactamente la misma: almacenar agua en momentos de superávit para retirarla en momentos de escasez o déficit. Ya vimos en la lección en que hablábamos sobre recursos hídricos los distintos tipos de demanda. Entonces tampoco vamos a pararle mucho más en este punto, pero bueno, sí recordar que las demandas principalmente vienen determinadas por los usos. Entonces, dependiendo del tipo de uso que tengamos, vamos a tener una demanda de un tipo u otro. Principalmente a la hora de hacer los análisis de regulación, bueno, pues vamos a diferenciar entre demandas continuas, que son aquellas que requieren agua de forma más o menos constante durante todo el año, como puede ser el caso del abastecimiento humano, muy variable, como puede ser el caso del riego, que durante una parte del año no van a constituir una demanda y durante otra parte van a ser una demanda normalmente fuerte. Y luego tenemos casos híbridos, como podría ser el caso de las hidroeléctricas, en que, bueno, pues dependiendo de los momentos del año e incluso del día, pues pueden presentar o van a presentar una demanda continua, porque normalmente siempre vamos a necesitar agua para turbinar, pero en algunos momentos esa demanda va a crecer fuertemente frente a, digamos, demandas eléctricas muy fuertes. La regulación se lleva a cabo mediante los estudios de regulación. Los estudios de regulación han de considerar la variación de caudales en el río, que puede caracterizarse a través del estudio de series históricas o mediante simulaciones estocásticas y que puede realizarse a distintas escalas temporales, y también han de considerar la variación del consumo, que normalmente se considera tan solo intraanual, admitiendo que no varía de un año a otro. Es decir, normalmente cuando estudiamos la oferta de agua, hemos de tener en cuenta que un año puede ser muy distinto a otro año por la propia variación o variabilidad natural del sistema, mientras que las demandas solemos asumir que dentro del año sí varían, pero que entre un año y otro las diferencias son lo suficientemente bajas como para que no sea necesario tener en cuenta esta variación. Respecto a los estudios de regulación, como ya habíamos hablado en algún momento, es importante recordar también el concepto de garantía, ¿de acuerdo? El concepto de garantía puede surgir de dos formas distintas. O sea, los problemas básicos que se van a presentar en esos estudios de regulación son de dos tipos. El primer tipo sería analizar la operación de un embalse ya construido, que es lo que conocemos como el problema de explotación del embalse, y el segundo tipo sería el dimensionamiento de un embalse de nueva creación, que sería lo que conocemos como el problema de dimensionamiento del embalse. En ambos problemas va a intervenir un concepto muy importante que es la garantía, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que viene a ser una medida de cuán bien estamos proporcionando el servicio a la demanda, es decir,
si nosotros estamos siendo capaces de satisfacer las demandas y de qué manera. ¿De acuerdo? Vimos una serie de demandas cuando hablamos de recursos hídricos. En este caso concreto, bueno, pues nos vamos a centrar en las garantías de suministro y la garantía de regulación. La garantía de suministro representa la proporción de tiempo en que se satisface la demanda. Hay que tener cuidado con los valores adoptados o obtenidos, pues depende de los periodos considerados. Así, por ejemplo, si en un periodo de explotación de 3 años ha habido un mes en que no ha sido posible satisfacer la demanda, es distinto considerar la garantía de suministro como cociente de meses, 35 sobre 36, o de años, 2 sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces la garantía de suministro va a ser siempre el periodo de demanda satisfecha dividido del periodo total de análisis, pero dependiendo de cuál sea nuestra escala temporal de trabajo, pues vamos a tener un valor u otro. El que utilicemos un periodo u otro para definir la garantía dependerá principalmente del tipo de demanda y del daño inducido por no conseguir satisfacerla. La garantía de regulación representa la probabilidad de que el volumen regulado cubra cierto porcentaje del volumen total demandado. Es decir, es el porcentaje de demanda que el proceso de regulación puede suministrar aun sin hacer uso del régimen natural de caudales. Es decir, sería el volumen de demanda satisfecho partido del volumen de demanda total. Aunque también depende del periodo considerado, es un concepto distinto al anterior. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso en concreto también tenemos en cuenta cuál es la magnitud del fallo. Si yo únicamente estoy dejando de satisfacer un 1% de la demanda, bueno, pues parece que lo estoy haciendo mejor que si estuviese dejando de satisfacer un 10, por mucho que los fallos hayan sido durante 3 meses en 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues normalmente afina bastante más a la hora de caracterizar las garantías la de regulación que la de suministro. Pero de nuevo, la normativa nos marcará muchas veces cuál es la que tenemos que utilizar. Dentro de la regulación existen bueno, pues dos niveles de regulación. Tendríamos la regulación anual y la interanual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la propia variabilidad natural hace que la distribución de caudales afluentes a un embalse sea irregular. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se asume que en cada río la sucesión anual se acomoda a una configuración bastante definida. Es decir, la distribución de caudales a lo largo del año es semejante de unos años a otros, variando sin embargo los valores relativos. Es decir, siempre tengo el pico de caudales en marzo, lo que ocurre que normalmente pues igual un año es mayor y otro año es menor. Y el año que es mayor el pico en marzo, pues resulta que los valores de agosto también van a ser mayores. ¿De acuerdo? Y esto hace que tengamos o que podamos asumir que cada año es a efectos de aportación independiente del anterior y del siguiente, lo cual, bueno, pues luego, según qué métodos utilicemos, veremos que no siempre es cierto. En lo anterior, el término anual se refiere al año hidrológico, lo cual es muy importante, cuya fecha de comienzo depende del régimen del río en cuestión. En España, el régimen de sus ríos aconseja considerar como fecha de comienzo el 1 de octubre. En lo que sigue nos referiremos siempre a esta definición de año hidrológico. Admitidas las hipótesis anteriores, cabe agrupar los estudios de regulación, tanto de explotación como de dimensionamiento, en dos categorías de características bien distintas, los de regulación anual e interanual. En lo que se refiere a la regulación anual, se consideran únicamente los desequilibrios estacionales que se producen entre disponibilidades y demandas. Este tipo de estudios son de aplicación cuando el grado de aprovechamiento de los recursos hidráulicos es escaso. Por el contrario, cuando este grado de aprovechamiento comienza a ser elevado, es necesario recurrir desde el punto de vista de regulación a los denominados hiperembalses, cuya misión es doble. Por una parte, hacen frente a las irregularidades estacionales. Por otra, permiten compensar la escasez de unos años con los excedentes de otros. La segunda de las misiones es la que se conoce como regulación interanual. Es decir, cuando hablamos de embalse de regulación anual, es un embalse que está pensado para poder llevar dentro del año hidrológico agua de los meses donde sobra a los meses en los que falta. ¿De acuerdo? Sin más, es decir, toda su misión es esa, es tomar agua, por ejemplo, de la época de lluvias o de la época de deshielo y llevarlo a la época estival. Esa es la función que tiene el embalse. Y el embalse se dimensiona para que dentro del año medio esto se pueda hacer de forma eficiente y efectiva. Cuando hablamos de regulación interanual,
estamos considerando que tenemos tal nivel de explotación de los recursos que no nos podemos permitir desaprovechar los años en los cuales tengo más recurso que la media. Y por lo tanto el embalse se dimensiona de tal forma que sea capaz de captar esa regulación anual, que sea capaz de mover agua de unos meses a otros y además ser capaz de almacenar el agua que sobra unos años para utilizarla en aquellos años en los cuales haya menos agua. Dentro de los estudios de regulación, el análisis de un embalse ya construido no presenta mayor complicación. Sin embargo, la determinación de la capacidad de un hiperembalse necesaria para hacer frente a una regulación determinada presenta una mayor complejidad. De hecho, es un problema que suele atacarse en dos partes. Se determina primero la capacidad mínima de un embalse para satisfacer la distribución anual de la demanda, es decir, esa regulación anual que hemos dicho para dentro del año medio ser capaz de llevar agua de los meses en que más hay a los que menos hay. Y después, la segunda parte sería determinar la capacidad del embalse para garantizar en cada año la demanda. Es decir, que una vez que tenemos esa capacidad de embalse que nos permite llevar agua desde los meses en que sobra a los meses en que falta, hacemos un análisis de decir, vale, ahora tomo una serie temporal más larga y analizo cómo varía la aportación anual y veo cuánto volumen necesito para llevarme de los años en que más agua hay a los que menos agua hay. Y de esa forma voy a determinar la capacidad final del hiperembalse. Esa capacidad final del hiperembalse va a ser la suma de ambas capacidades, la requerida para hacer la regulación anual y la requerida para hacer la regulación interanual. Vamos a hablar ahora de métodos de regulación. Los estudios de regulación en las diferentes facetas mencionadas se pueden llevar a cabo desde dos puntos de vista distintos. Analizando el problema de manera determinista, es decir, utilizando la serie histórica de caudales y la ley de demanda a garantizar, o utilizando métodos estadísticos y probabilísticos basados en la determinación de una función de distribución de caudales que se ajuste a la serie histórica de que se disponga. La primera aproximación analiza lo que hubiese ocurrido si el embalse hubiese estado construido desde la fecha más antigua para la que se disponen datos y asume que ese comportamiento es transferible al futuro. La segunda hace uso de métodos más objetivos ya que exploran mejor el espacio de las posibilidades, considerando situaciones plausibles que pueden no haber acaecido con anterioridad. Es decir, en un método determinista, lo que asumimos es, en el futuro me voy a encontrar con lo mismo que me he encontrado en el pasado y por lo tanto, si diseño un embalse para que funcionase en el pasado, va a funcionarme en el futuro. El segundo método, los métodos estadísticos o estocásticos, lo que hacen es decir, bueno, voy a tomar como referencia el pasado, pero voy a utilizar todos mis conocimientos de estadística para capturar aquello que no he sido capaz de visualizar. Es decir, para ver qué situaciones podrían haberse dado que yo no he observado pero que son plausibles. Una vez que tengo eso hecho, genero posibles futuros y en esos futuros estudio el embalse. Entonces, como ya hemos dicho, los métodos deterministas parten de la serie histórica de caudales que se agrega a los caudales medios necesarios para la realización del estudio, diarios, mensuales o anuales. Y este tipo de estudios se subdividen a su vez en dos tipos, los métodos gráficos y los analíticos. Voy a presentar los métodos gráficos porque aún hay un montón de lugares en donde os podéis encontrar con este tipo de estudios realizados en el pasado y que tengáis que analizar. Pero realmente a día de hoy los que vais a utilizar y vais a necesitar conocer son los métodos analíticos. Estos los presentaré después y veréis que son relativamente sencillos de trabajar, ¿de acuerdo? Es un mecanismo, simplemente hay que seguir un algoritmo y una vez que tenéis ese algoritmo entendido, tenéis el problema totalmente capturado. Bueno, vamos a hablar entonces de métodos gráficos deterministas. En estos métodos, el problema de la regulación se resuelve mediante métodos gráficos, es decir, dibujando. Y se resuelve aprovechando propiedades que exhiben las diferentes curvas utilizadas para la representación de datos de caudales. Pueden utilizarse tanto curvas de aportaciones acumuladas como curvas de diferencias acumuladas respecto a la media. En pantalla estoy mostrando ahora la curva de aportaciones acumuladas. La curva de aportaciones acumuladas no es más que la suma o la integral de los caudales a lo largo del tiempo. Entonces, la curva de aportaciones acumuladas siempre va a ser creciente, o al menos no decreciente. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando caudales que como poco van a ser cero y de ahí van a ser positivos. Por lo tanto,
la curva de aportaciones acumuladas va a ser siempre creciente y positiva. Si dibujo una recta entre dos puntos de la curva y calculo su pendiente, me va a dar el caudal medio que ha habido entre esos dos instantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo lo que tengo es la integral del caudal en un punto y luego la integral hasta el otro punto. La resta va a ser la integral del caudal entre esos dos momentos y si divido del tiempo lo que me queda es el caudal medio, básicamente. Si en lugar de dibujar la recta que une dos puntos, dibujo la recta tangente en un punto, lo que tengo es el caudal instantáneo en ese momento. Por propia definición, es decir, como hemos dicho que la curva de aportaciones es la integral del caudal, pues el caudal es la derivada de la curva de aportaciones. Vamos a ver ahora cómo utilizar la curva de aportaciones acumuladas para hacer la explotación gráfica del embalse. En el eje de las I's vamos a poner las aportaciones, esa curva o esos valores de la suma de los caudales o integral de los caudales, y en el eje de las X vamos a poner los tiempos. Entonces vemos en la parte baja del eje de las I's que hemos marcado dos cantidades, E sub 0 y E. E sub 0 sería el volumen inicial del embalse en el momento t igual a 0 y E sería la máxima capacidad del embalse. Desde el punto de aportaciones 0 sale una recta, que es la recta R1, ¿de acuerdo? Esa recta R1 es una recta cuya pendiente nos indica cuáles son las demandas, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros sabemos que la curva de aportaciones, que es la curva en azul, sería la integral de los caudales, ¿de acuerdo? Pero además de los caudales, que son la oferta, tenemos una demanda que va a eliminar agua, ¿de acuerdo? Esa demanda la vamos a marcar por la curva R1. Además de esa curva R1, tenemos una curva que es paralela a esa R1, que termina en la R1', pero veis que ya no es una línea recta entera, sino que arriba tiene una pequeña curva, y ahora explicaremos por qué, pero lo importante es que inicialmente tenemos la recta R1 y paralela a ella, pasando por el punto en aportaciones igual a la capacidad del embalse, tenemos una recta paralela. Bien, entonces vemos que la curva de aportaciones empieza en el valor E sub 0 y va moviéndose siempre aumentando. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la curva de aportaciones nos indica la cantidad total de agua que hemos recibido hasta un determinado momento y la curva R1 me indica cuánta agua voy sacando. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que en el punto A, donde es tangente la curva de aportaciones a la curva de demanda, en ese momento se me ha producido un mínimo en la cantidad de agua embalsada. ¿Por qué sé que es un mínimo? Bueno, porque yo inicialmente tenía embalsado E sub 0, que es la distancia entre la curva de aportaciones en un momento y la curva de demandas, ¿de acuerdo? Mientras que en el punto A esa distancia se ha convertido en mínima, con lo cual ahí estoy llegando a un mínimo en mi capacidad de embalse. Sin embargo, a partir de ese punto, las aportaciones ganan a las demandas y lo sabemos porque la pendiente de la curva de aportaciones es superior a la pendiente de la curva de demandas y entonces mi embalse se empieza a llenar. Se empieza a llenar hasta el momento en el cual, en el punto B, vemos que la curva de aportaciones acumuladas corta a aquella curva que era paralela a la de demandas, pasando por la capacidad de embalse. En ese momento, la distancia entre la curva de aportaciones acumuladas y la de demanda se convierte en E, que es la capacidad máxima del embalse. Es decir, en el momento B, nuestro embalse está lleno. ¿De acuerdo? Mientras la pendiente de la curva de aportaciones acumuladas sea mayor que la pendiente de la curva de demanda, y eso va ocurriendo desde B hasta C, va a seguir llegándome más agua de la que consumo. Y como ya tengo el embalse lleno, todo eso va a ser agua que voy a tener que verter. ¿De acuerdo? ¿En qué punto termina el vertido? Bueno, pues de nuevo, cuando la pendiente de la curva de aportaciones acumuladas se hace igual a la pendiente de la curva de demandas, que en este caso es una recta, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto C veis que tenemos la tangencia entre la curva de aportaciones acumuladas y la curva paralela a la curva de demandas, con lo cual, en el momento en que llegamos a C, se detiene el vertido y su volumen total es la distancia desde C precisamente hasta C1, ¿de acuerdo? Esa distancia sería el volumen vertido.
¿De qué forma continuamos ahora? Bueno, pues una vez que ha terminado el vertido y tengo el embalse lleno, a partir de ese momento, ¿qué va a ocurrir? Que si sigo teniendo demandas, como vemos que la curva de aportaciones acumuladas tiene una pendiente menor que la de demanda, mi embalse se va a vaciar. Esto, distintos autores sugieren hacerlo de distintas maneras. Yo os diría que lo más sencillo es, a partir del punto C, tomar la curva de aportaciones acumuladas y trasladarla al punto C1, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí continuar. Y veis cómo a partir del punto C1 la distancia entre esa curva y la curva de demandas va reduciéndose, lo cual quiere decir que nuestro embalse se está vaciando. Esta es una de las formas que os vais a encontrar de trabajar gráficamente con la regulación de caudales. La otra es mediante las aportaciones relativas. La curva de aportaciones relativas o la curva de diferencias frente a la demanda lo que hace es simplemente, en lugar de tener la curva de demanda acumulada y la curva de aportaciones, lo que hace es buscar la diferencia entre una y otra. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, con eso lo que conseguimos es ver cuánto supera las aportaciones a las demandas. Por lo tanto, nos eliminamos del análisis la curva de demanda y trabajaremos solo con la curva de aportaciones, pero no con la original, sino con esta que surge de calcular esta diferencia. En la figura veis precisamente esta curva de diferencias frente a la demanda. Veis que ha cambiado y que ahora ya no es una curva que sea siempre creciente, sino que tiene valores positivos y valores negativos. Es mucho más cómodo trabajar con esta curva. ¿Por qué es más cómodo trabajar con esta curva? Porque el simple hecho de que no sea creciente nos permite trabajar más en horizontal. Además, en este caso concreto, es muy sencillo determinar cuando tenemos un valor de la aportación instantánea del caudal igual a la demanda, porque se produce cuando la tangente es horizontal o la derivada es cero. ¿Por qué se produce en ese momento? Bueno, pues por la simple definición, ¿de acuerdo? Es decir, cuando las aportaciones acumuladas menos las demandas acumuladas son cero. Entonces veis el mismo ejercicio que hemos hecho antes con una serie, bueno, pues algo más complicada porque bueno, aquí es más sencillo trabajar. De nuevo, tenemos la curva de aportaciones, en ese caso diferencias de aportaciones, en el eje de las Y's y en el eje de las X tenemos el tiempo. Tenemos también marcado la capacidad inicial del embalse, es decir, cuánta agua había inicialmente de sub 0 y la capacidad máxima que es E. En este caso, la curva por diferencias nos indica claramente lo que está ocurriendo. Cuando crece, quiere decir que las aportaciones superan a las demandas. Mi embalse se va llenando. Y cuando decrece, quiere decir que la demanda supera a la aportación. Por lo tanto, mi embalse se va vaciando. Entonces veis que inicialmente mi curva va creciendo y hay un momento, que es el punto 1, en el cual va a cortar a la curva o al valor de la capacidad de embalse. En ese momento van a empezar los vertidos. ¿Hasta dónde van a durar esos vertidos? Hasta el punto 2, es decir, hasta que tengo una tangente horizontal, un máximo en la curva. En ese momento la diferencia entre el punto 2 y el punto 1 en vertical es el valor que he vertido. ¿Cuánto volumen tengo yo ahora? Está el embalse lleno. Por lo tanto, desde ese punto 2 hago una recta horizontal a una distancia de E, ¿de acuerdo? Y esa distancia de E me lleva hasta el punto 3. Es decir, cuando la curva de diferencias frente a demanda llegue al punto 3, querrá decir que mi embalse ha quedado vacío, ¿de acuerdo? Sin embargo, veis que desde el punto 3 hasta el punto 4 sigue cayendo la curva. ¿Esto qué implica? Que hay demandas que no estoy siendo capaz de satisfacer. Por lo tanto, entre el punto 3 y el 4, esa distancia me va a marcar el primero de los déficits que tengo en la serie. Cuando llego al punto 4, de nuevo, tengo una tangente horizontal, lo cual quiere decir que la aportación es igual a la demanda. Y a partir de ahí, la curva crece. ¿Qué implica que crezca? Que la aportación es mayor. Mi embalse se va a ir llenando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a un volumen de E, que lo marco con esa distancia y veis que el punto 5 me está marcando precisamente el punto de embalse lleno. Cuando he llegado al punto 5, si la curva sigue creciendo, voy a tener un vertido que llega hasta el punto 6. ¿De acuerdo? De nuevo, desde el punto 6 repito lo mismo. La máxima capacidad del embalse, que es E, la dibujo hacia abajo. Y ahí vemos cómo la curva decrece, es decir, las demandas son mayores, se para, las aportaciones son mayores, pero luego las demandas vuelven a ganar y llego al punto 7 con el embalse vacío. Continúo hacia abajo, punto 8 me marca el déficit, vuelvo a marcar cuál es el máximo embalse,
que crece hasta el punto 9, etcétera, etcétera. Ya veis que este tipo de curvas son mucho más útiles en el sentido de que nos permite hacer exactamente el mismo análisis, pero digamos sin tener que andarnos preocupando de andar moviendo la curva de aportaciones. Es decir, lo único que tenemos que ir es dibujando líneas horizontales para ir buscando cuáles son los puntos de corte y mediante las diferencias que tenemos en la distancia en vertical sacamos cuáles son los volúmenes, bien sea de vertido, bien sea de déficit. Los métodos analíticos hacen uso de métodos numéricos que permiten sistematizar los cálculos y proporcionan mayor precisión a los resultados. Es decir, en este caso no vamos a tener que medir ni que andar dibujando, con lo cual es todo más sencillo. Su aplicación para el caso del estudio de explotación es directa, ya que tan solo ha de llevarse a cabo un estudio cronológico de los valores de aportaciones, consumos y estados del embalse. El esquema de regulación de embalse es el que estoy mostrando en la figura. Vamos a partir de unos datos generales y a partir de ellos hemos de construirnos la curva de aportaciones y la curva de demandas. ¿De acuerdo? La curva de aportaciones básicamente son los caudales que me llegan, la curva de demandas es las demandas que tengo mes a mes. A partir de estas curvas me tengo que calcular las aportaciones acumuladas y las demandas acumuladas, que no es más que sumar, ¿de acuerdo?, todas esas aportaciones y todas esas demandas. Y a partir de aquí empieza el algoritmo o procedimiento, que se basa en el cálculo de esa X que veis. Es decir, tomamos cuál es el valor de la aportación, le restamos el valor de la demanda y le sumamos el volumen embalsado en el tiempo anterior. En el caso de que X sea menor que 0, ¿de acuerdo? Es decir, no sea mayor que 0, nos iríamos por la rama de la izquierda y eso quiere decir que tenemos un déficit, cuyo valor es menos X. No olvidemos que X tenía un valor negativo y una vez que llamamos algo déficit, vamos a tomar su valor absoluto, por eso sería menos X. Acumulamos el déficit, pondríamos el volumen embalsado a 0 y volveríamos arriba. En el caso de que X sea mayor que 0, bueno, pues tenemos que verificar si es mayor o menor que la capacidad del embalse. Si no es mayor que la capacidad del embalse, X es la cantidad de agua embalsada para ese tiempo y volvemos otra vez a entrar dentro de la lógica del algoritmo. Y en el caso de que X superase a la capacidad de embalse, tendríamos un vertido de valor X menos la capacidad del embalse, acumulamos el vertido, ponemos embalse lleno y seguimos con el algoritmo. Esta es la forma de trabajar para hacer regulación mediante métodos analíticos. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo se aplica esto con números, que lo vais a ver mucho más gráficamente, y una vez que veamos el ejemplo, os recomiendo que volváis atrás a esta diapositiva y la analicéis para que veáis exactamente qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los ejemplos. ¿De acuerdo? Pero antes hay que matizar un pequeño punto, y es que hemos dicho que realizar un análisis de explotación es sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el valor que tiene E y por lo tanto es fácil de hacer. Sin embargo, cuando tenemos que determinar la capacidad óptima de un embalse, un análisis de dimensionamiento, pues esto ya se puede llevar a cabo de varias formas y no es tan evidente, ¿de acuerdo? Sin embargo, la forma más inmediata es la de realizar un análisis iterativo de regulación obtenida con distintos valores supuestos a priori para la capacidad del embalse. Es decir, no sabemos cuánto vale E, pero puedo ir tomando distintos valores y ver qué ocurre. De esta forma, lo que se construye es una curva de garantía embalse, es decir, nos da el valor de una de las garantías que queramos calcular frente a la capacidad del embalse. Y por lo tanto, reducimos el problema del dimensionamiento de un nuevo embalse a simplemente entrar en una curva y ver para la garantía que nos exigen cuál es el volumen de embalse que vamos a necesitar. Antes nombramos los métodos probabilísticos, y métodos probabilísticos hay de muy diversos tipos que utilizan herramientas estadísticas para generar una representación de los caudales, ¿no? Básicamente lo que queremos es, en lugar de trabajar con la serie histórica, generarnos una serie virtual que contenga más información. Por tanto, van a hacer uso de la simulación de Monte Carlo y de series temporales para generar series sintéticas de caudales de larga duración. Una vez que tenemos esas series, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un método exactamente igual que el determinista. Por lo tanto, tampoco vamos a detenernos mucho más en los métodos probabilísticos como tal. Es decir, simplemente sabemos que podemos utilizar este tipo de simulaciones.
De hecho, dentro de los métodos probabilísticos podríamos incorporar el modelado hidrológico, porque en última instancia no es más que una técnica para generar caudales y si la alimentamos en base a información que tengamos de precipitación a futuro o simplemente una precipitación más completa que la serie de caudales, pues nos va a proporcionar una información totalmente nueva respecto al histórico, en el sentido de que aporta información extra que va a mejorar la posibilidad que tenemos de explotar el embalse. Todos estos elementos de modelado y regulación quedan muy bien recogidos en un software que es el HEC-RESIM. Tenemos una práctica que veremos la forma de llevarla a cabo. De hecho, tenéis toda la información en el Moodle. Y es más un ejemplo para que veáis, digamos, que todos los pequeños ejercicios que nosotros vamos a hacer, bueno, pues en realidad se podrían llevar a cabo mediante un modelo que son modelos bastante complejos, porque el tema de la regulación es bastante complejo, pero que veréis que pueden utilizarse cuando el problema que tengamos entre manos sea más complicado de los que vamos a ver. Vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio de ejemplo que va a aclarar todos los conceptos vistos hasta ahora y van a poner en perspectiva lo sencillo que es aplicar el pequeño algoritmo que había mostrado antes. El ejercicio dice así: dado un embalse de 25 hectómetros cúbicos de capacidad útil, se desea analizar la regulación anual si ha de satisfacerse una demanda constante de 7,7 metros cúbicos por segundo. Para un año tipo, las aportaciones mensuales en hectómetros cúbicos son las mostradas en la tabla. Supóngase un embalse inicialmente vacío. Y vemos que en la tabla nos dan mes a mes, empezando en octubre, con el año hidrológico, las aportaciones de cada uno de los meses. ¿De acuerdo? Este es el típico análisis de regulación anual, donde solamente nos dan las aportaciones típicas de un año que nosotros podemos llevar adelante cuantos años queramos, asumiendo que esto es el valor medio con que nos vamos a encontrar. ¿Cómo aplicamos entonces el método que hemos mostrado antes? Bueno, pues aquí veis, ponemos todos los meses, cada uno en una fila distinta, y tenemos una primera columna con los meses y una segunda columna con las aportaciones. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues recordamos que teníamos la fórmula y todo nuestro objetivo era calcular el valor de x. Y x se definía como la aportación menos la demanda más el embalse. U otra forma de verlo es la aportación más el embalse menos la demanda. Entonces, habíamos dicho que teníamos que partir de un embalse inicialmente vacío. Por lo tanto, la aportación del mes, que es 9,2, más el embalse inicialmente vacío, que es 0, nos da 9,2. ¿La demanda? Pues la demanda tiene un valor de 7,7 metros cúbicos al segundo, que si lo transformamos en hectómetros cúbicos al mes, nos va a dar un valor de 20. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente la operación es primera columna menos segunda columna, 9,2 menos 20, y nos queda el valor de x, menos 10,8. Vamos a la definición del algoritmo que habíamos visto antes y como el valor es negativo, ¿qué ocurre? Que es un déficit. El déficit es el valor de x cambiado de signo, no vamos a tener vertido, por lo tanto ponemos un 0 y si hay un déficit quiere decir que el embalse va a seguir vacío, por lo tanto tenemos un valor de 0. En el siguiente paso de tiempo repetimos. Tomamos la aportación del mes a sub i y le sumamos el valor embalsado en el mes anterior. Aportación del mes 12,4. Valor del embalse del mes anterior 0, con lo cual 12,4. La demanda 20. 12,4 menos 20 menos 7,6. De nuevo, tenemos un déficit de 7,6, una cantidad de agua embalsada 0, vertido de 0. Nos vamos al siguiente mes. En el siguiente mes hacemos la misma operación. Aportación más embalse, 22 más 0 es igual a 22, demanda 20, 22 menos 20 es el valor de x. Ahora el valor de x es positivo. ¿Supera el valor de x a la capacidad máxima del embalse? No. Por lo tanto, ese valor de x es directamente la cantidad de agua que va a quedar en el embalse. Es decir, vamos a tener un valor de 2, vertido de 0 y déficit de 0. Siguiente mes, en este caso estamos en enero. Sumamos la aportación con el valor embalsado el mes anterior. 30,3 más 2 nos queda 32,3. La demanda sigue siendo 20, hacemos la resta y nos queda 12,3.
¿12,3 supera la capacidad de embalse? No. Por lo tanto, tengo embalsados 12,3, no hay ni vertido ni déficit. Si continúo de esta manera, puedo ir rellenando absolutamente toda la tabla, ¿de acuerdo? Y vemos que este proceso continúa. ¿Dónde tenemos vertidos? Bueno, pues tenemos vertidos, por ejemplo, en el mes de marzo, en el cual la aportación más el volumen embalsado es 56, que al restarle 20 nos daría un X de 36, y como es mayor que 25, que es la capacidad de embalse, el exceso se convierte en vertido, como podéis ver. ¿De acuerdo? Esta es la forma en que vamos a realizar, mediante, esto se puede hacer a mano o mediante una hoja Excel, la regulación mediante métodos analíticos. ¿De acuerdo? Y veis que es simplemente aplicar los métodos que o el algoritmo que hemos visto anteriormente. A partir de estos datos, bueno, pues hemos visto que el déficit total es de 18,4 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, podríamos calcular cuál es la garantía de regulación. Es demanda satisfecha menos demanda total. La demanda satisfecha sería 12 por 20, que es la total, menos el déficit, dividido de la total. Con lo cual tendríamos una garantía de regulación del 92,3%. Sin embargo, si en lugar de calcular la garantía de regulación calculásemos la de suministro, tendríamos cuánta demanda hemos satisfecho. Pues de los 12 meses ha habido 2 que teníamos un déficit, por lo tanto hemos satisfecho 10 entre 12, un 83,3%. Como habíamos dicho, la de garantía de suministro mide peor mide peor, digamos, la demanda satisfecha si queremos considerar los volúmenes. Sin embargo, para según qué aplicaciones podría ser interesante. A partir de este ejemplo podéis ya poneros a trabajar en los distintos ejercicios de la hoja de ejercicios que tenéis que entregar para el final de la asignatura. La regulación artificial presenta distintos efectos que va a ser necesario estudiar para ser capaces de determinar cuál va a ser, digamos, el impacto total de llevar esta a cabo. La construcción de cualquier obra hidráulica presenta una serie de efectos indirectos o inducidos que pueden ser tanto favorables como desfavorables. Y en general su magnitud es menor que la de los efectos directos, pero en ciertos casos, por afectar al paisaje, al medio ambiente o a las condiciones de vida de las sociedades afectadas, cobran especial relevancia. El embalsamiento de una gran cantidad de agua puede hacer que disminuya la continentalidad del clima, de disminución de las temperaturas máximas y aumento de las mínimas, y que se originen brumas y neblinas en ciertas épocas del año que podrían provocar un incremento de las precipitaciones. Otro efecto derivado de la construcción de un embalse sería la contaminación acústica, especialmente importante en el caso de usos hidroeléctricos por el funcionamiento de las turbinas y de los generadores. Importante también es el deslizamiento de tierras. Al inundar las tierras del vaso, el ascenso del nivel freático producido puede causar una disminución del ángulo de rozamiento interno o de la cohesión entre las partículas, con la consiguiente inestabilidad de las laderas y su posible deslizamiento. Además de la disminución del volumen útil en el embalse, debido a este motivo, los deslizamientos de ladera pueden ser peligrosos para la vida humana. También existe el riesgo de sismicidad. Presas de gran altura, mayores incluso de 100 metros, con grandísimos embalses de agua de más de 1 kilómetro cúbico, y sobre todo en los primeros llenados, pueden inducir terremotos en las cercanías, especialmente en el caso de que existan fallas activas. Los sismos inducidos pueden reducirse disminuyendo al mínimo práctico la velocidad de llenado del embalse. La pérdida de suelo es otro de los efectos, porque el anegamiento del valle en el que se instala el vaso supondrá una pérdida de suelo útil que habrá que valorar oportunamente en cada caso. No olvidemos que el suelo del valle suele ser el más fértil y por lo tanto la pérdida de suelo es importante tanto en cantidad como en calidad. También encontramos una discontinuidad en el proceso de erosión, transporte y sedimentación, porque la presa representa una discontinuidad en este proceso natural del río, reteniendo productos sólidos a causa de ella, con el consiguiente déficit de aguas abajo y acumulación en el embalse. Este proceso de acumulación de partículas lleva aparejado una disminución de la vida útil del embalse por aterramiento. Cuanto mayor sea el embalse, mayor será la proporción de partículas retenidas. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el embalse, más lento va a ir el agua, porque el río normalmente se diluye en un volumen mayor y por lo tanto mayor va a ser la velocidad de caída de grano.
Los embalses también pueden modificar las propiedades físicas y químicas del agua embalsada. Dependerá de numerosos factores, entre ellos la profundidad del vaso, el tiempo de permanencia del agua, las condiciones climatológicas, la carga contaminante, etc. Pero es un impacto importante a considerar. En esta misma línea estaría la eutrofización, que sería el enriquecimiento de elementos nutritivos del agua, sobre todo nitrógeno y fósforo, y de los sedimentos por encima del límite a partir del cual hay un deterioro de la calidad de las aguas. Constituye uno de los principales problemas en la calidad del agua embalsada en los embalses. Entre los síntomas de que un embalse presenta problemas de eutrofización, podríamos encontrar los siguientes: el excesivo crecimiento de algas planctónicas, la modificación en la distribución de peces, la disminución de la transparencia del agua, la reducción del contenido de oxígeno en el fondo y aumento en la superficie, la aparición de sulfídrico, de iones libres de hierro, manganeso y antimonio, o la formación de burbujas de gas. También se puede producir la estratificación térmica. En los embalses profundos aparecen diferencias de temperatura en el agua. Los niveles superiores varían más, están más calientes en la estación cálida y más fríos en invierno, y los más profundos pues tienen una variación menor y suelen estar más fríos. Igualmente, los contenidos en oxígeno varían con la profundidad y pueden llegar a ser deficientes en los niveles más profundos. Estos problemas se solucionan disponiendo tomas a diferentes niveles que permiten seleccionar el agua más adecuada en cada circunstancia, pero es algo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la explotación del embalse. Otro de los efectos podría ser la salinización. ¿De acuerdo? En el caso de inundación de terrenos salobres, se podría producir una salinización de las aguas, efecto que podría verse agravado en climas extremos que provoquen fuerte evapotranspiración. La disminución de caudales aguas abajo de la presa es otro de los efectos, ¿de acuerdo? Y normalmente se soluciona garantizando el mantenimiento de unas demandas medioambientales mínimas a lo largo de todo el cauce del río. El efecto sobre las aguas subterráneas también es importante, y los embalses, el mayor impacto que van a tener son las oscilaciones del nivel freático, que puede producir recargas en los acuíferos colindantes, viéndose afectados el suministro de agua o la agricultura. Es decir, si yo construyo un embalse, voy a modificar los niveles freáticos, voy a modificar dónde está esa agua subterránea y por lo tanto voy a modificar todos los patrones de movimiento del agua subterránea, como hemos visto en lecciones previas de la asignatura de hidrología. También va a provocar la desaparición de vegetación en la banda árida, ¿de acuerdo? Que es la zona cercana a la lámina de agua, en donde se alternan unas condiciones de humedad y sequía que dificultan la supervivencia de cualquier tipo de vegetación. En periodos en donde no tengo agua, pues plantas terrestres pueden hacer la colonización, luego tengo una inundación y por lo tanto esas plantas terrestres igual no son capaces de sobrevivir y vienen plantas acuáticas, etcétera, etcétera. Eso también va a afectar a la vegetación ribereña, ¿de acuerdo? Es decir, la vegetación natural de un río está adaptada a los cambios naturales de su régimen hídrico, pero a través de la regulación lo vamos a modificar y por lo tanto esa vegetación ribereña pues se puede ver alterada, ¿de acuerdo? También puede provocarse pérdida de vegetación por el descenso del nivel freático, aguas abajo del embalse, ¿de acuerdo? Al bajar ese nivel freático puede que las plantas no sean capaces de captar el agua y por lo tanto desaparezcan. Y también, bueno, pues otro impacto es el desarrollo de vegetación acuática en el propio embalse, que puede llegar a perjudicar incluso las tomas de agua, la producción de energía, la navegación e incluso la pesca. Entonces son factores que hay que tener en cuenta. Respecto a la fauna, bueno, pues el más evidente es la destrucción del hábitat natural, ¿de acuerdo? O sea, además de la pérdida de suelo útil ocupada por el vaso del embalse, una presa causa la destrucción de cobertura vegetal o de elementos esenciales del hábitat de muchas especies, lo cual provocará el desplazamiento hacia otros lugares de las especies afectadas. Y luego está el efecto barrera. La creación de un embalse pues no deja de suponer un muro para todos aquellos animales que no son capaces de atravesar grandes cuerpos de agua y que tan solo están acostumbrados a cruzar pequeños cursos de agua. En esa misma línea pues podría ir las oscilaciones del nivel del embalse, que pues podrían afectar a toda la fauna que vive en las márgenes, ¿de acuerdo? Porque bueno, podría alguna especie, algún individuo construir una madriguera a un determinado nivel que luego se anegase y perder sus camadas, bueno, pues sería bastante complicado en ese sentido. Y la instalación de tendidos eléctricos en aquellos embalses destinados a producción de energía eléctrica, pues también pueden causar una gran mortandad en
en las aves, ¿de acuerdo? A nivel de paisaje, bueno, pues la creación de un embalse va a hacer desaparecer elementos característicos, pues como puede ser la vegetación de ribera, como puede ser pues, distintos usos que ya no van a tener lugar, con lo cual, bueno, pues en el fondo estamos generando un nuevo paisaje y estamos cambiando el que había, ¿no? Estamos introduciendo elementos extraños y sobre todo el impacto visual de la lámina de agua, donde estábamos acostumbrados a ver un valle, pues de repente ahora lo que tenemos es un lago, ¿de acuerdo? Entre los efectos también a considerar y algunos de los más importantes, pues bueno, las alteraciones sobre el sistema territorial, porque la presa es una barrera para todos y antes podíamos cruzar el valle y ahora no, y por lo tanto, bueno, pues muchas veces por eso se hacen las coronaciones de presa transitables, pero bueno, hay embalses que tienen pues 70 kilómetros de longitud, entonces, bueno, pues va a haber gente que se va a ver afectada. Va a alterar la población porque ya no se van a poder desarrollar las actividades que se desarrollaban, porque puede generar pues, deterioro de las condiciones de salubridad, va a alterar el sistema económico. Es decir, que a pesar de que, como hemos dicho, el agua es un recurso escaso y hemos de modificar el régimen natural para ser capaces de explotarla, hay que tener muy en cuenta que son obras con una grandísima cantidad de impactos y que hemos de tener siempre en consideración antes de llevar a cabo y adelante cualquier tipo de acción. Por lo tanto, mi recomendación desde aquí es que es necesario cuantificar de la mejor manera posible las necesidades y los impactos para llegar a soluciones que no generen problemas peores de los que están solucionando. Para terminar, vamos a hablar de los requerimientos medioambientales. El agua es un elemento esencial de múltiples procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en los cauces y que son el sustento principal de múltiples ecosistemas. Los requerimientos medioambientales constituyen una serie de condicionantes para intentar preservar, en la medida de lo posible, el correcto funcionamiento de los ecosistemas acuáticos afectados por obras de regulación, haciendo compatible el aprovechamiento del agua con la vida de los ecosistemas que de ella se nutren. Uno de estos requerimientos medioambientales sería el caudal ecológico. ¿De acuerdo? El caudal ecológico es aquel caudal que asegura, y ahí en la palabra asegura es donde entra el realizar un buen análisis, de forma estable un determinado ecosistema fluvial. El concepto parte de que un cauce fluvial debe tener un caudal mínimo que garantice el desarrollo de una vida fluvial igual o al menos parecida a la que existía en el río anteriormente a la actuación. El caudal ecológico no puede definirse únicamente en términos de volumen de descarga, sino también de calidad, concentraciones de nutrientes, oxígeno disuelto, etcétera, etcétera. Es un error pensar que cuanto mayor sea el caudal, en mejor estado estará un ecosistema, ya que un arroyo intermitente tiene épocas con un caudal ecológico nulo que ayudan al desarrollo de procesos biológicos que no pueden llevarse a cabo en condiciones de humedad. Es decir, que el caudal ecológico puede ser cero. Puede que en determinadas épocas del año tengamos que obligar al regulador del embalse a decir usted no puede realizar vertidos en esta época del año y eso va a condicionar la gestión de todo el año, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante tener en cuenta que el caudal ecológico no es, bueno, pues cuanto más agua tenga mejor, depende de dónde esté. Por eso es muy importante realizar estudios con todas las capacidades y con todo el conocimiento de que disponemos. Y finalmente, bueno, pues podríamos hablar también del caudal mínimo de calidad, que es aquel que garantiza unos valores de calidad del agua aceptable para múltiples usos, sin que esté especialmente pensado para mantener las características y el funcionamiento del ecosistema, o el caudal mínimo hidrológico, que es el determinado en base a criterios puramente hidrológicos. Para terminar con esta lección, vamos a hablar de la explotación de aguas subterráneas. Tras la explotación de las aguas superficiales, el segundo sistema de utilización de recursos hídricos para satisfacer las demandas de agua en importancia cuantitativa es el aprovechamiento de los recursos hidrogeológicos y la explotación de las aguas subterráneas. Se entiende aquí exclusivamente el agua obtenida mediante bombeo de los acuíferos y no a la componente subterránea del total de la escorrentía. Es decir, cuando hablamos de aguas subterráneas nos referimos a sacar el agua del suelo, no al caudal base que vamos a tener en un río y que efectivamente proviene de fuentes subterráneas, pero que podemos explotar de forma superficial. Las principales ventajas que presenta la explotación de las aguas subterráneas frente a las superficiales son, por un lado, la distribución espacial.
Habida cuenta de que las aguas subterráneas están confinadas en acuíferos, los cuales ocupan grandes extensiones de terreno, la captación puede realizarse en diferentes puntos de dicho acuífero, lo cual permite realizar esta captación cerca de los puntos de consumo, con lo que pueden satisfacerse las demandas con unos bajos costes de infraestructura de transporte o de conducción. Por otro lado, tendríamos la adaptación a la demanda. La escasa oscilación con la que se presentan los caudales de las aguas subterráneas en el tiempo permite una óptima adecuación de las demandas de agua sin necesidad de construir obras de regulación. Es decir, que como lo que estamos es bombeando y lo que tenemos es una cierta cantidad de agua ya construida, tenemos un embalse ya construido bajo tierra, realmente bueno, pues podemos adaptarnos bastante a la demanda sin necesidad de modificar ese acuífero. También es cierto que puede que el acuífero no sea suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, la adaptación a la demanda es porque normalmente los acuíferos suelen tener unos volúmenes lo suficientemente grandes, pero bueno, podría no ser así. Y el tercer punto sería la uniformidad en la calidad. Es decir, gracias al efecto de filtrado que realiza el terreno que rodea los acuíferos, las aguas subterráneas presentan habitualmente una calidad muy elevada que permite una reducción de los costes del tratamiento de agua. Es decir, vamos a extraer agua de mucha mejor calidad. Finalmente, la última ventaja sería la menor afección al medio ambiente. Al final, la explotación de las aguas superficiales requiere de modificar un ambiente muy vivo donde tenemos fauna y flora. Sin embargo, en las aguas subterráneas, pues normalmente está en un ambiente que es abiótico y por lo tanto no realizamos una afección muy grande al medio ambiente. De nuevo, todo esto siempre con el aviso a navegantes de que, claro, ese acuífero puede estar supliendo de agua a cursos superficiales o, por ejemplo, a vegetación y cualquier modificación que hagamos podría poner en riesgo estas funciones de esas aguas subterráneas, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas ventajas tampoco son unas ventajas totales y absolutas bajo cualquier prisma, sino que hay que analizarlas muy bien para no generar problemas. Pero en general son ventajas respecto a la regulación artificial en la cual construimos una barrera, etcétera, etcétera. Es decir, bien realizada, la explotación de aguas subterráneas es mucho menos invasiva y va a dar muchos menos problemas. ¿Inconvenientes de la explotación de aguas subterráneas? Bueno, pues quizá el mayor, el que nos viene a todos a la cabeza porque es un problema prevalente en el mundo, es el de la sobreexplotación de los acuíferos. Si el ritmo de extracción de agua del acuífero es superior al de su recarga durante prolongados periodos de tiempo y hacemos disminuir las reservas, pues va a haber afecciones a los usuarios del acuífero e incluso a terceros. Es decir, vamos a estar sobreexplotando el acuífero. Esto puede llevar a que no seamos capaces de satisfacer la demanda y a cosas bueno, pues mucho peores como problemas de hundimientos, del terreno, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es algo a tener muy, muy, muy en cuenta. ¿De acuerdo? También tendríamos pues, el descenso de los niveles de los ríos vinculados, ¿no? Como nombré antes. Es decir, que si al final el acuífero representa una porción importante del agua que lleva algún río a su alrededor y lo empezamos a explotar, pues ese río va a empezar a llevar menos agua. Entonces hay que tener muy en cuenta y siempre seguir el agua. Uno de mis maestros en el mundo de la hidrología siempre decía lo mismo, ¿no? Primero, solventa el problema del agua. Es decir, adivina dónde está el agua, de dónde viene y a dónde va. Y una vez que lo tengas claro, empiezas a hacer. ¿Por qué decía esto? Bueno, pues precisamente por problemas como este y problemas, es decir, puede que estemos viendo un acuífero y decimos, bueno, pues es que esto no va a generar ningún impacto. Bueno, resuelve todo el ciclo. Y una vez que tengas el ciclo resuelto, igual me puedes convencer de que realmente no hay impactos. Y finalmente, bueno, pues tendríamos como inconveniente las afecciones a la calidad, ¿de acuerdo? Es decir, en principio las aguas subterráneas son unas aguas de mejor calidad que ciertas fuentes superficiales, pero si las contaminamos, por ejemplo, si tenemos una fuerte actividad agrícola con muchísimos fertilizantes sobre un acuífero, si todos estos nitratos, fosfatos llegan al acuífero, luego es muy difícil recuperar ese acuífero. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos estudiado, los tiempos de residencia son muy grandes y hasta que consigamos filtrar todo el acuífero y eliminar la contaminación, pues vamos a tener un acuífero que no vamos a poder utilizar apenas. Por lo tanto, es importante.
Y como último punto, comentar la economía de estas inversiones en aguas subterráneas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque la explotación de las aguas subterráneas requiere inversiones iniciales pequeñas, pero incurre en altos gastos de explotación, especialmente los energéticos, porque hay que bombear y extraer el agua. Sin embargo, pues por regla general, la explotación de aguas subterráneas es más económica que en el caso de las superficiales. ¿Por qué? Bueno, porque no necesitamos más que construir un pozo. La construcción de un pozo en comparación con la construcción de una presa, bueno, pues ya nos da una idea de que son elementos de escalas totalmente distintas y por lo tanto a nivel económico pues tampoco se parecen y es algo que hay que tener en cuenta. Además, pues la explotación de un acuífero se puede fraccionar, ¿de acuerdo? Reduciendo la inversión inicial y aumentando el número de pozos a medida que aumente la demanda. Por lo tanto, nos permite también distribuir la inversión en el tiempo, lo cual puede ser muy interesante. Y con esto terminamos la lección de explotación de aguas superficiales y subterráneas y ya podemos empezar con los ejercicios de regulación de la asignatura.